Gracias a Dios que ya estamos aquí. Pues bueno, comenzamos nuevo atributo. Dios es sempiterno. Vamos a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 22, versículo 2 y 3, perdón. Dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y pues bueno, este tributo lo he preguntado a más de una persona, obviamente cristiana, y me acerco y le digo, oye, ¿qué significa que Dios sea sempiterno? Y es curioso que la mayoría no sabe a qué se refiere o trata de compararlo con la inmutabilidad. Quiere decir que Dios no cambia, no es exactamente lo mismo. Es un atributo que se hace diferenciación en la palabra y por eso nosotros también tenemos que diferenciarlo. Y pues bueno, vamos a ver cuál es la definición de que Dios es sempiterno. La definición es esta: la palabra eterno o sempiterno significa perpetuo, no tiene principio ni final. Y pues bueno, ya con esta definición ya se imaginarán que la palabra sempiterno no es más que un sinónimo de la eternidad, de que Dios siempre ha existido, es perpetuo y no tiene principio ni final. Y pues bueno, qué mejor definición en la Biblia tenemos que el Salmo 90, versículo 1 y 2. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y pues bueno, esto habla entonces ya de una parte de Dios que existía, o más bien toda su existencia, antes incluso de que Dios hubiera hecho una sola obra para ser constituido el mundo que hoy conocemos. Y pues bueno, para comenzar a entender este atributo acerca de la eternidad o que Dios es sempiterno, pues bueno, tenemos necesariamente que hablar de algo que hoy, hasta la fecha, con los avances científicos y de lo que tú me quieras mencionar, más avanzados que hay en nuestra época, ningún ser humano ha podido definir esta palabra que todos conocemos: el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se define el tiempo? Pues bueno, te voy a hacer una analogía rápida. Cuando a veces vas y compras un reloj, por lo regular tienes que quitarle un pequeño como plastiquito para que en ese momento el reloj, la pila, haga contacto con el reloj y que empieza a correr el tiempo, empieza a funcionar el reloj, ¿no? Pero bueno, no estoy hablando en ese sentido, sino aquí la pregunta es, ok, nosotros conocemos todo a través del tiempo, pero ¿alguna vez te has preguntado quién puso a correr el reloj universal del tiempo que nos ha regido desde, no sabemos, algunos científicos dicen que 1.000 millones de no sé cuántos años, etcétera, pero bueno, no me quiero meter en esos temas, sino preguntarte en qué momento Dios dijo, el tiempo comienza ahora. Y bueno, esto nos lo define la misma Biblia en Génesis 1:1. Y vean qué tan importante y tan misterioso es el tiempo, que es con lo principal y la primera cosa que Dios dice en el momento de que Él crea algo en el libro de las creaciones o los inicios, que es Génesis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que tal vez Dios hubiera creado los cielos y la tierra, dijo, corre el reloj, vamos a crear los cielos y la tierra. Esto es impresionante, ¿no? Dios mismo fue el autor de haber puesto en marcha el reloj que nos rige a todos, ¿no? Puesto que los humanos medimos todo en tiempo, es muy difícil para nosotros concebir algo que no tuvo tiempo o principio. Todo lo que vemos tiene un principio. Esta cartera tuvo un principio, ya se creó el celular, la computadora con lo que nos estás viendo, cualquier cosa que está al alcance de tus manos, tus sentidos o tus ojos tuvo un principio. ¿Ok? Pero por eso es de que para el ser humano es difícil comprender el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque no estuvo ahí o no lo atestiguó para decir, ok, ya entendí. Pues bueno, esto será mucho más difícil de comprobar cuanto más avancen los años, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esto para muchos sea una locura, la Biblia nunca trata de comprobar la eternidad de Dios, simplemente la declara, simplemente la confirma. No te dice, a ver, Panchito, te voy a explicar. No, yo soy eterno, punto.
No necesito darte explicaciones. Yo soy sempiterno, mi reino es sempiterno. ¿Lo creas o no? Eso es lo que define la Biblia, ¿no? Entonces, Dios siempre ha amado porque Él es un ser eterno. Todo Dios, en sus atributos que hemos estudiado, Él siempre ha estado y uno de ellos es el amor. Pero dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero en Génesis 1:1 en el principio empezó a existir el mundo, pero si Dios es eterno, entonces, ¿qué amaba a Dios antes de que el mundo fuera creado? ¿Nunca te has hecho tampoco esa pregunta? Y la respuesta es clave, Dios amaba a sí mismo. La mayor relación de amor que ha existido a lo largo de toda la historia, incluso antes de que el ser humano y la tierra fueran formados, se llama esta: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres en persona, uno en esencia. Dios no necesitaba más. ¿Ok? Entonces, por eso Dios es autosuficiente. Entonces, Él se amaba a sí mismo a través de sus tres esencias en tres personas. Perdón, tres personas y la misma esencia, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que tal vez es curioso responder porque la Biblia dice, te he amado con amor eterno, ¿ok? Pero yo no he sido eterno, Dios. Entonces, ¿qué amabas antes de que yo existiera? A mi hijo. Lo amo tanto porque es como yo, es igual a mí. Entonces, bueno, vamos a ver ahora las evidencias que la Biblia nos da para ver si es cierto que Dios es eterno o que Dios es sempiterno. Y vamos a la primera, Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que en la mente infinita y eterna de Dios, vean cómo Él tiene una noción acerca del tiempo. ¿Qué puede significar tu vida de 80 años, si bien te va, al lado de los siglos y la eternidad que es Dios? Esto me sorprendía cuando yo revisaba la clase con Cassandra. Imagínate que dice la Biblia en otro pasaje que lo vamos a ver más adelante, que 1000 años son como un día para Dios. Y digo, vamos a poner a una persona que tal vez vivió esa cantidad de tiempo, Matusalem, que casi le pegó a los 1000 años, ¿no? 1000 años es como un día para ti. Yo puedo decir, ok, hoy en mi día me levanté, fui al gimnasio, después fui al trabajo, después fui con mi familia y me fui a dormir. Imagínense que Dios pudiera tener una perspección tan amplia del tiempo que pudiera decir, como tú en un día, hoy me desperté, Mauri fue al gimnasio, Mauri acabó la universidad. Después se fue al trabajo, Mauri, pues ya es papá, míralo, ya está, va a ser abuelo. Mauri se fue a cenar con sus hijos, míralo, ya está grande, ya está en sus últimos días. Mauri se fue a dormir, ya se murió. Casi, casi, ¿no? Sería así la noción que Dios tiene acerca del tiempo, ¿no? Y esto es impresionante, ¿no? Vamos a otra evidencia bíblica acerca de esto que estamos hablando. En Romanos 16, versículo 26, una de las doxologías que la verdad yo nunca le había puesto tanta atención, pero vean la profundidad que puede haber en una simple despedida del apóstol Pablo en esta carta impresionante que es la de los romanos. Romanos 16, doxología final del 25 al 27. Vean esto. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, todo el Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Una doxología muy profunda y maravillosa, ¿no? Claro, digna de un libro como Romanos, ¿no? Vamos a otra evidencia. Génesis 21:33. Dice así: y plantó Abraham un árbol marisco en Berseba, invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Pues bueno, una gran noticia que yo te puedo dar es de que si tú estás en Cristo y tienes acceso al Padre mediante Cristo, tú también puedes invocar el nombre de Jehová como lo hizo Abraham, ¿no? Y mucho más allá, porque el Espíritu Santo mora en ti, Él vive contigo. Ya tal vez no lo tienes que invocar, ¿no? Como en esos tiempos. Así que es una gran noticia para nosotros que hemos creído por la gracia. Y vamos al penúltima evidencia,
de la eternidad de Dios está en Isaías 26, versículo 3 y 4. Texto que creo que todos no lo sabemos, pero vean lo que dice adelante. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué decía la definición de eternidad? Significa perpetuo, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Otras traducciones dice de todos los tiempos, de los siglos, de la eternidad, de todo. Entonces, pues bueno, nuestra confianza es segura y fiel en Jesús, ¿no? En Cristo, en Dios. Y bueno, vamos al último, que pues bueno, es el que más me asombra, está en Apocalipsis 1:8. Y pues bueno, aquí me sorprende, ¿por qué? Porque cuando a veces pensamos en el tiempo, pensamos en algo que pueda transcurrir a una acción, ¿no? Ah, yo soy amor porque yo hago acciones de amar. Ah, yo soy misericordioso porque yo hago acciones de misericordia. Entonces, defino lo que soy en base a mis acciones, pero recuerdan cuando estudiamos el atributo de amor, no es que Dios tenga que hacer algo para decir, ah, Él es amoroso, no, Él es la definición de amor. Él no tiene deseos de amar, Él no tiene deseos de ser amoroso, Él es amor. Y lo mismo podemos pensar acerca del tiempo. Dios es el tiempo. Él lo instituyó, Él lo creó, están en sus manos. Él es el tiempo. Porque dice Apocalipsis 1:8, hablando Cristo, yo soy el alfa y la omega. ¿El qué? El principio y el fin, tiempo, dice el Señor. El que es, presente, tiempo, el que era, pasado, tiempo, y el que ha de venir, futuro, tiempo, el Todopoderoso. Teología pura, carácter mismo de Dios, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ver también en los versículos, no solo la aplicación. Ay, qué bonito David. Ay, mírenlo, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, está bien que aprendamos de esas historias, pero busca el carácter de Dios en esas historias. Oye, Dios, ¿por qué no mataste a David? Por su pecado, tú eres santo, santo, santo. Contempla su gracia, su misericordia, su fidelidad a su pacto, su tardanza para la ira. Busca eso en ese tipo de historias, primero verticalmente y ya después aprenderás de la manera horizontal. Pero primero tenemos que aprender el carácter de Dios al estudiar la Biblia, ¿ok? La parte teológica, que es el estudio de Dios, lo que estamos haciendo, estudiando sus atributos. Y pues bueno, vamos a una parte, bueno, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo? Yo no soy eterno. Bueno, si eres eterno, porque Dios dice en primera de Juan, si no mal recuerdo, que Él hizo una creación pensando en que iban a ser eternos. Todos sus seres, los seres humanos que Él iba a crear, iban a ser eternos. Obviamente, unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para muerte eterna. Pero ¿de qué es eterno? Es eterno. Así lo instituyó Dios, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, primero tenemos que entender que Dios no ve el tiempo como nosotros lo vemos. Y pues bueno, en la Biblia existen dos definiciones de tiempo, la cual nos tiene que dar un aprendizaje muy grande y a la vez una noción de cómo ve el tiempo Dios en Él mismo y cómo nosotros lo vemos. Y estas dos palabras son cronos y kairos. Son palabras griegas. Tú dirás, ¿es eso? Ok, vamos a definirlas. Esto lo tenemos que entender, si no, no vamos a poder aplicarlo. Cronos, lapso de tiempo, duración de tiempo, raíz de la palabra cronómetro y de sus derivados. Cronos, cronómetro, ¿ok? De ahí viene la palabra. Entonces, ¿qué es el cronos? Hablamos del tiempo terrenal que está aquí en la tierra, que se puede medir. Dios estableció, y esto, imagínense, Dios estableció el tiempo y las maneras de medir el tiempo. Dios estableció con la creación del sol, la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. ¿Qué dice en Génesis? Y fue la tarde y la mañana del día tercero. No sé, tarde, mañana, ¿qué está hablando? Tiempo. Así lo estableció Dios. Desde el principio Dios estableció las unidades de medida para nuestro tiempo. El día y la hora nadie la sabe, decía Cristo. Al séptimo mes, tercer mes, María dio un hijo, no sé, los años, y era Abraham de no sé cuántos años, los siglos de los siglos, los milenios del Apocalipsis, etcétera. Dios establece el tiempo. Bueno, hoy en día con la tecnología y
con esta mentada cámara Phantom, ¿no? Ahora también hay nanosegundos, microsegundos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahora vamos, ese es en nuestro plano terrenal, por así decirlo, lo que nosotros conocemos y podemos percibir. Primero Dios, en 3 días es mi cumpleaños. Primero Dios, en 3 meses se casa mi hijo. Yo qué sé. Es como nosotros percibimos el tiempo, a lo que vemos, sentimos, palpamos, experimentamos, etcétera. Pero bueno, vamos a la otra parte, la que es verdaderamente teológica, importante, porque es el tiempo de Dios, que es el kairos. No pierdan de vista estas dos palabras. Cronos, tierra, vamos a ponerlo así, cronos, hombre, kairos, Dios, para que empecemos a entender. ¿Y qué es el kairos? Es Dios. Medida correcta, ocasión o periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Cronos marca cantidad. Perdón, Cronos, hombre, marca cantidad, sí. Y Kairos, Dios, marca calidad. Tú dirás, a ver, no te entiendo. Miren, con estos pasajes vamos a ver, el hombre ve el tiempo de una manera, pero vean cómo Dios en su soberanía, donde Él interviene, Él ve el tiempo de otra manera. Vamos a estos 3 pasajes para que veamos. Romanos 5, 6. Esto es impresionante, vean, para que vean que nada se le sale de las manos a Dios. Romanos 5, 6. Vean lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué dice? A su tiempo murió por los impíos. El tiempo de Dios. ¿Cuántas veces los fariseos quisieron matar a Jesús? Pero ¿qué dice? No era mi tiempo, porque dice que murió a su tiempo. ¿Cuántas veces lo querían aprensar y Dios lo guardó? Porque decía, todavía no es mi tiempo. Ustedes quieren hacerlo en su kairos, pero, perdón, en su cronos, pero en el kairos de mi Padre aún no es el tiempo. Aún hay algo que hacer. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo el hilo? Vamos a otro pasaje para que veamos los tiempos de Dios y los tiempos de los hombres. Gálatas 4:4. Es muy parecido al otro. Pero cuando vino ¿qué? El cumplimiento del tiempo del hombre, no, de Dios. Porque ¿qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta? Dios lo envió en su tiempo, en los tiempos que Él tiene en su mente, en su diseño, y que nadie puede estorbar. ¿Ok? Vamos a un último pasaje. Mateo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, el que conoce el tiempo, el Kairos. Él sabe el día y la hora exacta en la cual Cristo va a regresar por su iglesia. El Kairos, algo que solamente pertenece a Dios. El Cronos pertenece al hombre, bueno, entre comillas, en lo que percibimos. Pero cuando el Kairos se hace presente, el tiempo de Dios, ni aunque quieras patalear, vas a evitar que se lleve a cabo. Entonces, Kairos, Dios, es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida del hombre de una manera sobrenatural y poderosa. Y yo también te quiero hacer una pregunta, ok, entiendo el tiempo divino, los tiempos de Dios. Muchos dicen los tiempos de Dios son perfectos, sí, pero el tiempo de Dios no es, ay, a tu tiempo te voy a dar una casa. No, sí, más adelante tú trabajas y a tu tiempo yo te daré prosperidad. Ese no es el tiempo. El tiempo de Dios es el día de la venida del Señor se acerca. Arrepiéntete y cree el evangelio porque si no te vas a ir al infierno. Punto. Ese es el tiempo de Dios. El tiempo es corto, el reloj está corriendo. Tienes que hacer algo, ¿ok? Entonces, yo te digo, ¿qué puede pasar si ignoro el kairos de Dios? ¿Cómo me puede afectar a mí en mi aplicación si yo ignoro el kairos de Dios, el tiempo de Dios? Vamos a unos ejemplos que nos da la Biblia acerca del tiempo. Vamos al primer ejemplo, Lucas 12, versículo 16 al 21. Cristo hablando, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí, Cronos, pensaba él en su Cronos, en su perspección del tiempo. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, en mi perspección del Cronos, ¿ok? Ahí está hablando del Cronos, del tiempo del hombre. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, el Kairos se hizo presente. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El Cronos del hombre fue derribado por el Kairos de Dios. No podemos confiarnos así. No podemos tener ese tipo de pensamientos porque el Kairos de Dios puede derribarte literalmente. Vamos a otro ejemplo. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. Vean, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. En el Cronos del hombre dicen, no manches, desde Pablo se decía que Cristo viene, y ve, ya se murió Pablo, la abuelita de Pablo, la tátara de Pablo, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y Cristo no ha venido. Ese es en el Cronos del hombre. Pero ¿qué dice? Sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Incluso el Kairos de Dios puede ser misericordioso, puede ser paciente, así que no podemos jugar con estas cosas, ¿ok? Él ya ha establecido el día y la hora, pero no digamos, pues total, si no vino en 20 generaciones, pues hay una más, ¿no? ¿Qué pasa? No nos confiemos. Hay personas que se confían, como el ejemplo del hombre rico. Y también te está diciendo Pedro, no es que haya tardado su promesa, sino que es paciente, pero no te confíes, no te lo tomes muy light. Vamos a un último pasaje acerca de qué pasa si ignora el Kairos. Mateo 24, versículo 46 al 51. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, Kairos, cuando el tiempo de Dios diga, es hora, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si hay alguien que se atreva en su cronos, por así decirlo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la enseñanza? No confíes en el Cronos. No te fíes de todo en el Cronos. Sí, está bien que tengas sueños, metas, anhelos, pero siempre en la voluntad de Dios. Si el Señor me permite, más adelante quiero, no sé, servir a mi iglesia, quiero ser mejor esposo, es una meta a corto, mediano, largo plazo, pero siempre que seas centrado diciendo, ok, Señor, como decía el salmista, en tus manos están mis tiempos. Y si yo utilizo el Cronos, va a ser para tu gloria, pero el Kairos, el tiempo soberano, está en las tuyas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, para ir concluyendo, ¿cómo debemos reaccionar a esto? Simple, corre a Dios. Corre a Dios antes de que sea tarde, antes de que el Kairos ya no te lo permita. Ya no te lo permite y diga el Señor, se acabó el tiempo de la gracia y la misericordia. Ahora sí viene el tiempo de juicio. Y que no menospreciemos eso. Y vean lo que dice Isaías 55, versículo 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cerca. Es lo que les acabo de decir. Mientras Dios, estás en el tiempo es ahora. Corre a Dios. Ve también lo que dice el libro de Amós. Sí, Amós está en la Biblia. Amós 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
Obviamente, eso lo dijo a su pueblo, pero todos tendremos un encuentro con Dios, tarde o temprano. Así que arregla las cosas ahora. El tiempo es ahora. Entonces, corramos a Dios, porque Él en su Kairos ya ha determinado un tiempo para el final del cronos, ¿ok? Si te has dejado de congregar, ve y congrégate. Si no has perdonado a alguien, perdónalo. Si te ha faltado amar, ama. Si no has servido a Dios, sírvelo. Si te hace falta amar a Dios, dile a Dios, ayúdame, quiero amarte más. Ama a tu familia, santifícate más. Levántate y ponte a cuentas con Dios. Humíllate ante Dios, clama por tu salvación si es necesario, pide misericordia, lo que tengas que hacer, pero el tiempo es ahora. Es lo que quiero que entiendas. Ponte a cuentas con Dios, porque ahora lo ha determinado así, en su kairos. Es el tiempo en el que yo le digo a toda criatura, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en Cristo. Santifícate más, porque el tiempo es corto. Muchos dicen, pero pues la vida solo es una y hay que vivirla al 100. Bueno, si tu definición de vivirla al 100 es glorificar más a Dios, amar más a tu esposa, ser un buen hombre de Dios, te la creo. Pero desgraciadamente el mundo no piensa así, ¿verdad? Entonces, confiar en el Cronos es muy peligroso, pero confiar en el Kairos y decirle a Dios, Dios, en tus manos están mis tiempos. Ayúdame a ser sabio y ayúdame a valorar el tiempo que tú me das. No a desperdiciarlo en mí, sino a desperdiciarlo en ti y en mi prójimo a través del amor. ¿Ok? Esa es la eternidad de Dios y entendamos el tiempo corto. Nuestros 80 años al lado de la eternidad de Dios no es nada. Dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego el tiempo es corto. ¿Ok? Corramos a Dios y clamemos a Él. Y le doy parte a... Eso que comenta Mauri es increíble y quiero hacer un pequeño comentario. Una vez le compartí el evangelio a uno de mis sobrinos. Mi sobrino tiene, si no me equivoco, ahorita 17 o 18 años, no recuerdo. Le compartí el evangelio y claro, es arrepiéntete, arrepiéntete y cree que solamente en Cristo hay salvación, ¿no? Y él me decía, casi, pero ahorita estoy muy chavo, déjame vivir, déjame conocer, ya después que haya vivido, que haya hecho ciertas cosas que yo quería hacer, me arrepiento, me pongo a cuentas con Dios. Y él tal vez no esperaba esta palabra, pero le dije, ¿quién te asegura que vas a vivir cierta cantidad de años? ¿Tú tienes el control de tu vida? He escuchado a miles de personas que jóvenes de 17, 15, 18, 20 años han muerto en un accidente automovilístico y que ni siquiera tuvieron la oportunidad de, ¿cómo se le llama cuando estás en tus últimos minutos? De estar consciente. No estaba En tu consciente. agonía. Exactamente. Hay gente que hasta cree que cuando se va a morir y ya dice, bueno, en mi agonía me pongo a cuentas con Dios. Hay gente que muere al instante, no tiene oportunidad de decir nada y se creen dueños del tiempo y que ellos pueden hacer del tiempo lo que ellos quieran. Y así miles de personas, no solamente en un ámbito de joven. Más si eres grande, ¿cuánto tiempo te queda? No sabes, el día es hoy para que te arrepientas. Y ahora sí, después de este comentario que acabo de hacer, vamos a la base bíblica en mi parte, que es Juan 6:68. Y antes de tocar este versículo, quiero compartirles algo que se me hace increíble de la Biblia. Es el único libro sobre la faz de la tierra que nos habla de eventos que ocurrieron en la eternidad y los que pasarán en la eternidad. No hay ningún otro libro en este mundo que te hable qué pasó antes y qué pasará después. Ninguno. Solamente la Biblia tiene
esas palabras de eternidad. Y es como lo decía Juan 6:68, al cual vamos. Vean lo que le decían los discípulos a Jesús. Jesús les decía así como de, a ver, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también quieren irse? Yo no tengo problema, ¿no? Yo no los necesito. Ustedes me necesitan a mí. Y vean lo que les contestaban los discípulos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más se atreve a hablar acerca de eso. Nadie habla acerca de eternidad. Y les digo aquí, ¿dónde vamos a encontrar eso? En ningún otro lado más que en la Biblia, más que en la palabra de Dios. Vean lo importante para los discípulos que decían, yo no quiero otra cosa, tú hablas de eternidad, de vida eterna, ¿a dónde más iré si no es contigo? Todo lo que me ofrece el mundo es pasajero, se va a terminar, se va a perder, pero tú Jesús tienes palabras de vida eterna. Los discípulos se quedaron, sabían que lo más importante lo estaba hablando Jesús. Y el día de hoy en mi parte quiero tocar algo muy importante, ya que todo cristiano debería de saberlo. Y aquí la pregunta a ustedes es, ¿qué harían si alguien llega a ustedes y les pregunta, oye, tú que hablas de Dios y que conoces de Dios, esto, el otro, ¿Jesús es eterno? Porque yo supe que nació de María. Entonces, ¿Jesús empezó su existencia en Belén a través de María? Explícame, yo no entiendo. ¿Cristo es eterno? Y aquí la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros como cristianos, ¿qué contestarías a eso? ¿Qué contestaríamos a eso? Hace un rato, Amaury especificaba lo que es teología. Es el estudio de Dios. Y conforme a estas preguntas, de verdad, entre más uno anda conociendo de teorías, de cosas que hablan acerca de Dios, en serio que todo cristiano debería de ser un teólogo, un hombre, una mujer que estudia acerca de Dios. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil que con este tipo de preguntas que ustedes pueden decir, ay, qué sencillas preguntas, esto, el otro, puede menguar tu fe, te puede poner en duda, te puede poner, oye, sí es cierto, oye, pero si Jesús vino de María, ¿cómo? A ver, ¿qué onda? Te empieza a hacer dudar. Y basta de creer que el único teólogo tiene que ser tu pastor, que el único teólogo tiene que ser alguien que se dedica a predicar, o que el único que tiene que ser teólogo es el que se sube a un púlpito. No, Dios manda que tú hables acerca de Él. ¿Qué vas a hablar de Él si no lo conoces? Si no estudias de Él. Si tú eres cristiano, deberías de estudiar todo acerca de Dios. Buscar en la Biblia teología y en segundo lugar, cómo esa teología entra en un ámbito humano, en un ámbito práctico. Pero, dejando esto a un lado, vamos a comenzar a dar respuestas a estas preguntas que les acabo de hacer. Y la Biblia lo dice. Cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de Dios, lo encontrarán en la Biblia. Allí está. Vamos a Juan 1, versículo 1 al 3. Aquí está una respuesta que más clara no puede ser para los que te preguntan si Cristo es eterno. ¿Qué dice Juan 1 al 3? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mucha gente entra en discusión diciendo que verbo, una, se refiere a la palabra de Dios, o dos, se refiere a Cristo. Y la misma Biblia te dice a quién se refiere, porque en el versículo 3 te dice, todas las cosas por Él. Se está hablando de una persona. No puede ser otra persona más que Cristo. Entonces, si cambiamos verbo por Cristo, segundo punto importante, verbo está con V mayúscula. Y siempre que se habla acerca de Dios, la palabra empieza con mayúscula. Y aquí es verbo con mayúscula. Vamos a transformar verbo con Cristo. ¿Qué diría? En el principio era Cristo, era Jesús, y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. Aquí te está mostrando cosas muy fuertes. Primera, que Cristo es eterno, que siempre ha estado, que estuvo con el Padre desde siempre. Pero también te muestra que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Te muestra su deidad. Entonces, punto número 1, Cristo empieza en la eternidad, no en su nacimiento en Belén. Eso no puede estar dentro de nuestras cabezas. Él es y ha sido siempre. Y vean, Jesús para nada era un bebé igual a todos. Un bebé normal es por un espermatozoide y un óvulo que ha sido fecundado, y ahí inicia la vida de ese bebé. Pero Cristo fue completamente diferente. Cristo vino, Cristo ya existía, pero Él vino y existió humanamente, visible ante nuestros ojos, pero Él ya era desde la eternidad. Y esto lo dice Gálatas 4:4. A Mauri tocó este versículo hablando acerca de la eternidad, pero aquí también muestra cómo es que Cristo vino desde la eternidad. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo estaba con él y le dijo, hijo, ve. Hijo, tienes que ir a salvar al mundo porque ellos no se van a poder salvar solos. Hijo, ve. Y Cristo, como el ser más obediente, dijo, sí, Padre, yo voy. En tu tiempo yo iré. Esto es algo increíble. Cristo previamente existía como Dios en la gloriosa eternidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad existiendo desde siempre. Basta que en nuestra mente lleguemos a pensar que Cristo empezó su vida, por así decirlo, cuando vino a través de María. La palabra te da la respuesta, pero el problema es que uno no la estudia, uno solamente lee, pero ni sabe lo que está leyendo. Vean lo que hay en simples versículos, teología pura, mostrándote quién es Dios. Eso es glorioso, hermanos. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo Dios, Cristo, tuvo una encarnación. ¿Cómo es esto? Se hizo hombre. Y fue cuando empezamos a referirnos a Jesús como Dios y hombre. Y esto lo dice la palabra en Juan 1:14. Juan 1:14. Nuevamente, y aquel verbo, cambiemos nuevamente verbo, fue hecho carne. Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. ¿Por qué creen que Cristo tuvo que hacerse hombre? Era imposible que Él en su gloria se presentara así ante nosotros. Íbamos a morir todos. Y aparte tenía que venir como hombre para hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer, que era vivir una vida perfecta y hacer ese sacrificio en esa cruz para la salvación de muchos, pero primeramente para la gloria de Dios. Eso es increíble. Vean, Cristo vino, se hizo hombre, pero Él ya existía. Él ya estaba. Simplemente se hizo en forma humana. Se hizo hombre. Y aquí pueden darse cuenta cómo la historia acerca de Jesús va más allá de Belén. Simplemente no tenemos ni la capacidad de comprenderlo. Es imposible comprender eso. Y aquí hay muchas evidencias para mostrarles la eternidad de Cristo. Vamos a Apocalipsis, versículo que también tocó a Mauri, pero aquí les voy a mostrar cómo es que Cristo ha estado desde siempre. Estas son palabras de Jesús. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Algo importante, dice el Señor. Él es el que es, perdón, y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Les voy a confesar algo, cuando yo decía, ¿por qué Cristo decía yo soy el alfa y el omega? ¿Qué significa alfa y el omega? Yo lo veía más como en un ámbito de poder, pero no. Dios sabe por qué utiliza ese tipo de palabras y resulta que alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última palabra del alfabeto griego, que es un sinónimo de yo inicio y yo termino, yo soy el principio y yo soy el fin. Y como lo decía Mauri, el que es desde siempre, el que era, el que será y el que ha de venir. Allí está, el tiempo está en él. Vamos a un versículo más que está en Juan 17:5. Y este es un versículo de locura que ayer que comentaba la clase con Amaury, me decía, wow, con ese versículo, y completamente de acuerdo. Juan 17, versículo 5. Más claro no puede ser, verdaderamente. Aquí hagan de cuenta que Dios nos lo explicó con palitos y bolitas. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí ni siquiera tengo que explicarles nada. Aquí Cristo está haciendo ver que Él estuvo con el Padre en la eternidad en su gloria y se despojó de esa gloria para ser hombre. Eso es algo increíble, hermanos, y que nuestra cabeza a veces no dimensiona. Y por último, vamos a Juan, nuevamente Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí no hay otra manera de explicarlo que Jesús existió antes de que todo el universo y todas las cosas visibles fueran hechas, existieran. Él existe desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Él vio cómo se creó el mundo. Y aquí dice, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es algo increíble. Y ahora vamos al punto de la encarnación. Ok, Cassandra, ya entendí que Cristo ha estado desde la eternidad, pero ¿cómo es que Cristo se hizo hombre? ¡Wow! Eso es algo que no lo entiendo. Vamos a Filipenses 2, versículos 6 y 7. Y créanme, hermanos, que estos versículos son muy fuertes. Y de verdad que si nosotros somos egoístas y tenemos un ego alto, esto debería de acabarnos, porque lo que hizo Dios va a otro nivel.
va a otro nivel. Vean lo que dice, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él sabía que era Dios, él tenía su gloria, como lo leímos en Juan 17. Él estaba en gloria con el Padre, pero ¿qué dice? No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean hasta qué punto Dios hizo lo que hizo. Por eso, primeramente, el que Cristo haya venido es para gloria del Padre. Vean todo lo que hizo. Vean todo lo que hizo. Se despojó de su deidad, de su gloria, y se convirtió en un hombre. Estando entre viles, entre pecadores, él siendo santo, santo, santo. Vean hasta qué nivel Jesús se despojó de sí mismo por una salvación inmerecida. Esto debería de tenernos humillados siempre, siempre, y decir, si Dios se negó a sí mismo, ¿cómo yo no puedo negarme a mí mismo? Dios nos dice, toma tu cruz y niégate a ti mismo. ¿Cuánto nos cuesta negarnos a nuestros deseos, a lo que somos, a todo lo que Dios nos marca que no quiere en nuestra vida? ¿Cuánto cuesta? Lo que verdaderamente costó fue lo que hizo Cristo, despojarse de su deidad, de su gloria, para salvar a viles pecadores. Eso es increíble, hermanos. Pero vean, desde que ocurrió la encarnación de Cristo, ha existido Él con dos naturalezas. Antes solamente era Dios, antes solamente era Dios, pero cuando pasó la encarnación, ahora era Dios y hombre. 100% Dios y 100% hombre. Esto creo que ya se los he explicado, se los he comentado, de que no hay manera de ver que Cristo cambiaba en porcentajes. No, 100% Dios, 100% hombre. Pero con todo esto, quiero decirles algo muy importante. Al entender el tiempo, como bien lo decía Mauri, el Cronos y el Kairos, vamos a un ámbito práctico. ¿De qué manera nosotros podemos utilizar el tiempo de Dios para un beneficio y para la gloria de Dios? Porque todos lo pensamos de otra manera. Si tú eres salvo, si tú te has arrepentido y has creído el Evangelio, ese tiempo deberías de utilizarlo para crecer en santidad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Basta de un cristiano que está de perezoso, después lo hago, después leo mi Biblia, después oro. Tengo problema con el hermano, tengo problema con cierta persona, después lo arreglo. Mientras ya dije, te perdono en mi corazón. De eso no se trata. Dios pide acciones y recordemos que es su tiempo, no el nuestro. Y vean lo que dice la palabra en Lucas. Vamos a Lucas 21. Lucas 21, versículo 33 al 36. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí está hablando tu tiempo que dices, ay, estoy, no sé, mi carrera, ay, mi casa, mis cosas, todo lo que es visible, eso pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, el Kairos, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y aquí, ¿qué pide el Señor? Velad, pues velad, pues,
en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí está diciendo el Señor, yo quiero que cuando yo venga en gloria o cuando yo te llame, tú estés listo. Y la pregunta es, ¿tú estás listo para presentarte ante el Señor y dar cuentas al Señor sobre tu vida? Esperando primeramente que seas salvo, porque si no eres salvo ni siquiera vas a tener tiempo de hablar, te vas directito al infierno. No hay otra, no hay manera de que tú te salves si en este tiempo, si aquí en el Cronos, en esta tierra no te arrepientes y crees el Evangelio. No va a haber tiempo, pero si eres nacido de nuevo, el Señor te ha salvado por gracia, Dios te tiene tarea, te quiere estar viendo, velando, necesita verte creciendo en santidad. No hay otra manera en que quieras crecer, es simplemente santidad. Y también lo dice Mateo, vamos a Mateo, versículo 24, capítulo 42 al 44. Dice nuevamente, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero de que va a venir, va a venir. No digas que después viene, que nunca vendrá. No, Él va a venir. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Te vas con tus amigos, pues nada más una fiesta, me voy a ir de antro, esto, el otro, no pasa nada, me voy a ir a embriagar con ellos, me voy a ir a enfiestar, pues ya lo hago después, pido perdón al Señor. Ese día puede venir el Señor. Una en gloria, otra puede venir a pedir tu alma. Voy a hacer seguir en mi pecado, no pasa nada, me gusta el chisme, voy a seguir hablando, voy a seguir mal con cierta persona, no le voy a pedir perdón, voy a seguir hablando de alguien más, no voy a ser la esposa que Dios dice, después lo hago hasta que mi esposo sea el esposo que marca la Biblia, me espero. No, tú no tienes ese tiempo marcado ni decidido. Es Dios y es por eso que tienes que actuar ahora. ¿Saben cómo debería de vivir un cristiano? Como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Vivir pensando que el día de mañana, si te permite vivir, y el día que estás viviendo hoy, el Señor puede venir y a pedirte cuentas. No decir, mañana lo hago, mañana. Dios viene hoy. Eso te hará caminar en santidad, porque sabes que tú no eres el dueño del tiempo y que Él va a venir cuando menos lo esperemos. Pero ¿qué vamos a estar haciendo cuando Él venga? Por eso Dios dice, velad, estar atento, preocúpate por tu santificación, preocúpate por ser más como Cristo. Y claro, si sigues, por ejemplo, hoy pecaste, no pudiste controlarlo, ponte a cuentas inmediatamente. Ni siquiera digas, en la noche ya que tenga mi oración, le pido perdón al Señor. No, si pecaste en ese momento, pide perdón primeramente al Señor y si lo hiciste con alguien más, pide perdón a esa persona. ¿Por qué dejar que se siga llenando de cosas nuestro corazón y cosas que vamos a dar cuentas al fin y al cabo con el Señor? Y ahora cierro con este versículo que está en Apocalipsis y está literalmente en el último capítulo de la Biblia, en donde está el fin, donde se va a acabar todo. Apocalipsis 22, 15 y 16. Perdón, era 14 y 15. El primer versículo que vamos a leer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera
Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esto es increíble. Y dices, yo no soy hechicero, no pasa nada. ¿Estás en fornicación? Yo nunca he matado. ¿Qué crees? La Biblia dice que si tú estás enojado con tu hermano, eres un homicida. Pero yo, no creo en la Virgen de Guadalupe, yo no le rezo a los santitos, yo nada, yo esto. Idólatra es algo que pongas por encima de Dios. ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu familia? ¿Tu deporte favorito? ¿El fútbol como hombre? ¿Qué está por encima de Dios? Eso es un idólatra. ¿Qué está encima de Dios? Dice, y todo aquel que ama y hace mentira. El humano no puede vivir sin mentir. Así que todos entramos en esta categoría. Así te hayas librado tal vez de los otros. No hay hombre que no diga mentira. Así que, hermanos, tengan en mente, Cristo viene pronto. Y hagámonos esta pregunta, ¿estoy preparado? ¿Estoy buscando mi santificación? ¿Estoy buscando ser más como Cristo? ¿Estoy buscando limpiar, lavar mis ropas para estar en la presencia de Dios? Qué glorioso sería, hermanos, que cuando Cristo venga, diga, wow, ve lo que estaba haciendo mi hijo, mi voluntad. Estaba velando, esperando mi venida, no diciendo a ver cuándo viene, tal vez nunca venga. Eso es imposible. Y con esto quiero que se quede, entendiendo que no es tu tiempo, es el de Dios. Así que arrepiéntete y cree el evangelio si no eres salvo. Y si eres salvo, busca tu santificación día con día.